Muy buenos días, tengan todos ustedes que están con nosotros en este ciclo de conferencias sobre ética e integridad en el sector hídrico que organizamos básicamente por la iniciativa y realmente la voluntad de Jorge Arriaga, que hizo su maestría en Inglaterra precisamente sobre este tema y que me insistió mucho que pudiéramos hacer una serie de webinars que tratara precisamente sobre la ética y la integridad en el sector hídrico. Mucha gente me dijo que era un tema demasiado delicado para ser tratado públicamente y que me sugerían que mejor dejáramos este asunto para después. Pero afortunadamente Jorge nos insistió mucho y yo quedo convencido de que realmente en la red del agua de la universidad y también en el CERCHI, lo que tenemos que hacer es tocar los puntos que son realmente neurálgicos y que son importantes para el avance del sector hídrico en nuestro país. Y me parece que este ciclo de conferencias, la primera por ética e integridad, la segunda sobre transparencia y acceso a la información, que fue realmente bastante polémica. Rendición de cuentas, nuestra tercera conferencia, esta que será muy importante sobre los asuntos que tienen que ver con la participación social en todo este sistema. Finalmente sobre las medidas anticorrupción y tendremos al final un conversatorio y todos bienvenidos para que puedan acceder y puedan discutir este tema tan importante en nuestro sector. Quiero agradecerles a todos que se han conectado y especialmente a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor Raúl Pacheco Vega y a la doctora Carolina Escobar, que nos hacen el favor de debatir con nosotros esta mañana. Espero que podamos tener algunos puntos de debate importantes y podamos avanzar en el tema. Sin más, le dejo la coordinación de esta sesión a Jorge Arriaga. Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor González, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a nuestros ponentes por compartirnos su conocimiento. Antes de darles la palabra, me voy a permitir presentarlos muy rápidamente. Nos acompaña la doctora Carolina Escobar Neira. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es maestra en psicología social ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene amplia experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa en temas relacionados con población en situación de vulnerabilidad, con la gestión y gobernanza del agua en México y con el impacto del fracking en diversas poblaciones y su acceso al agua. En Colombia participó en la formulación y seguimiento de políticas públicas, así como de planes, programas y proyectos sociales dirigidos a población en contexto de conflicto. Por su parte, el doctor Raúl Pacheco Vega es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato y maestro en gestión de tecnología avanzada y doctor en administración de recursos y estudios ambientales por la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor investigador de la Flaxo México y ha sido catedrático titular en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, director regional por la Western Canada and Lead Researcher en el Water and Climate Change del Canadian Institute for Environmental Law and Policy. Sus campos de interés son los métodos mixtos, las políticas públicas ambientales a nivel nacional y global, y en particular en América del Norte y Latinoamérica. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Antes de cederles la palabra, les explico rápidamente la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para realizar su presentación y al final de las dos presentaciones tendremos un espacio de intercambio con las personas que nos ven tanto en Zoom como en Facebook Live. Para las personas que nos acompañan, si están con nosotros en Zoom, pueden hacer sus preguntas en todo momento
ya sea a través del chat o si prefieren a través del espacio de Q&A. Y si están en Facebook Live, en los comentarios pueden hacernos sus preguntas y nosotros se las haremos llegar a los ponentes. Y en esta ocasión empezaremos primero con el doctor Raúl Pacheco Vega. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias al maestro Jorge Arriaga por invitarme, al doctor Fernando González Villarreal. Como siempre, es un honor compartir espacios con la doctora Carolina Escobar. Y agradezco mucho a Sergi y a la red del programa del agua en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi presentación va a centrarse en dos mecanismos de participación social, tanto formales como informales. Yo soy un especialista en teoría neoinstitucionalista, entonces yo estoy acostumbrado a pensar en términos de reglas, normas, estrategias, etc. Una de mis líneas especiales de investigación en políticas públicas ambientales en materia hídrica encuentra precisamente los factores que inciden en el deterioro de la relación entre el Estado y el municipio en materia de suministro de servicios públicos, especialmente agua potable, saneamiento, alcantarillado y manejo de residuos municipales, así como la ausencia de coordinación entre los mismos en el suministro de servicios públicos. Esto es importante porque si a mí me preguntan qué es lo que yo estudio problemas de coordinación. Estudio problemas en los cuales la interacción entre los diferentes actores y niveles de gobierno no da los resultados de política pública que nosotros esperamos. Mi perspectiva es, como saben, multimétodos. Originalmente soy ingeniero químico, tengo una maestría en economía y un doctorado doble en ciencia política y geografía humana. Entonces, hago de múltiples métodos y múltiples disciplinas. Mi argumento central está plasmado en estos cinco puntos. En primer lugar, que existen mecanismos oficiales de participación social en la política hídrica de México, y específicamente voy a hablar de uno, que son los consejos de cuenca. Estos mecanismos, entiendo, obviamente, conozco los otros consejos, como el Consejo de Desarrollo Sustentable, en fin, hay también consejos a escala más local, como lo son los consejos técnicos de aguas, los COTAS, eso me queda claro. Pero el mecanismo oficializado en las leyes que rigen la política hídrica en México actual es el Consejo de Cuenca. Y estos mecanismos tienen una eficacia variable debido al diseño institucional de los mismos. En realidad están diseñados, como argumento yo, para fallar, desafortunadamente. Tenemos que pensar en otras formas de fortalecer la política. Y tengo una propuesta que es precisamente la gobernanza policéntrica. En el contexto del suministro de agua, que es mi especialidad, yo trabajo agua en general, pero muy en especial trabajo mucho el suministro de agua urbana. La participación social puede incluir la movilización de la protesta, que son mecanismos informales de participación social, que pueden ofrecer estrategias para poder incidir en la política hídrica mexicana. Sin embargo, es importante evitar la cooptación. Entonces, como pueden ver, soy crítico, pero también tengo un cierto viso de esperanza en mi discusión. Ahora, me voy a centrar en agua urbana, expandiendo mi argumento al agua en general en México, pero el mal diseño institucional del agua urbana en México, de la gobernanza del agua urbana en México, nos puede dar pistas de por qué la participación social en los consejos de cuenca también es un diseño institucional que no nos da y que no responde lo suficiente a lo que estamos solicitando o a lo que le estamos demandando a este sistema de participación. En México, la responsabilidad jurídica de ofrecer servicios públicos en escala local es del gobierno municipal de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción 3, que dice que los municipios, con el concurso de los estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos, que son el agua potable y alcantarillado, y en el inciso y dice las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Esto indica que la responsabilidad social fundamentalmente es de la responsabilidad del suministro del agua. Es del gobierno, pero es del gobierno local. El problema está
en que el diseño de la estructura de recaudación indica que la mayor parte de la base fiscal proviene de la federación. Entonces hay una incongruencia en el diseño institucional del manejo del suministro de agua, del tratamiento de agua residual y del alcantarillado que se expande a otros mecanismos de participación social. Este diseño, en realidad, el diseño es un diseño institucional que está, como dice el doctor Nicolás Pineda Pablos, en el que los organismos operadores municipales están diseñados para fallar, porque tienen responsabilidades que requieren financiamiento, pero carecen de una base fiscal robusta. Esta falla en el diseño institucional de la gobernanza del agua residual se ve también reflejada en los mecanismos de participación social. ¿Por qué? Porque en realidad, querámoslo o no aceptar, el manejo de agua en México sigue siendo central, sigue siendo centrado en la federación. La federación es quien tiene la responsabilidad principal, digamos, la autoridad mayor, siguiendo la responsabilidad mayor, porque la responsabilidad mayor viene siendo en la distribución del agua en los municipios. Entonces, este problema de diseño de institucional es un problema que se refleja en otros mecanismos, como son los mecanismos de participación social, oficiales y no oficiales e informales. Aquí presento una gráfica de un modelo conceptual. Es un modelo conceptual muy antiguo, tiene más de 50 años, pero es un modelo conceptual muy interesante sobre cómo podemos entender la participación social. Si ustedes ven, al fondo de su pantalla están lo que se le llaman los grados de no participación. Son grados en los cuales no existe realmente un involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones. Esos son, se les llaman terapia y manipulación. Cuando empieza a haber un cierto grado de involucramiento de la sociedad, conforme se incrementa, como pueden ver en el eje Y, existe una flecha hacia arriba que indica cómo se incrementa y cómo vamos subiendo peldaños en la escalera de Arnstein, que es una especialista de planeación. La doctora Arnstein sugiere que hay 3 etapas que son, conforme van creciendo, de grados de mantenimiento de la paz en la gobernanza, la información, la consulta y el aplacamiento. Es decir, cuando ustedes están participando en consultas ciudadanas, participamos recientemente en una, son grados de mantenimiento. Todavía no existe ese grado de cogobernanza. En el caso de los recursos hídricos, no existe ese grado de cogobernanza. Es un grado de información, de consulta y, digamos, de mantener a la sociedad tranquilita, ¿no? De aplacamiento. Los 3 grados más grandes de participación social, de involucramiento y participación ciudadana en la gobernanza de recursos son la alianza, el poder delegado y el control ciudadano. Estos son los máximos grados de poder ciudadano, como lo indica en el lado de la derecha la gráfica de la escalera de Arnstein. Ahora, este es el problema. El problema está en que para que exista control ciudadano tiene que haber verdadera delegación de autoridad y poder a todos los nodos participantes en la red de gobernanza del agua. Como lo hemos visto en muchos casos, no ocurre así. E incluso hay ocasiones en las que el Estado viene a imponer sus propios mecanismos de gobernanza sobre comunidades autogestivas. Entonces, es ahí donde volvemos a bajar a los grados más bajos de la escalera de Arnstein, a los grados de no participación o posiblemente cierto grado de mantenimiento. Cuando hay verdaderas alianzas entre el gobierno y la sociedad, entre el gobierno y todos los actores, cuando hay delegación del poder y cuando hay control ciudadano, entonces sí hablamos de un verdadero poder ciudadano y de una verdadera participación social en la gestión hídrica. Quiero hacer notar que el modelo de Arnstein es general. Entonces, yo lo estoy aplicando conceptualmente a la gobernanza del agua, pero en realidad es un modelo teórico generalizable. Ahora bien, yo hago una perspectiva institucionalista en la que existe una intervención externa en el suministro de servicios como resultado de las fallas de interacción entre los diferentes actores responsables de la gestión del recurso hídrico. Por lo tanto, los agentes externos vienen a estabilizar relaciones de introducción mediante introducción de mecanismos que tienen por objetivo corregir las fallas de diseño institucional. Por eso es por lo que una perspectiva institucionalista cambia las reglas de gobernanza. Por eso es por lo que es importante entender cómo se gobiernan estos sistemas de participación social.
Ahora, el mecanismo de participación social por excelencia en México es el Consejo de Cuenca, en donde existen 26 consejos de cuenca en el país, donde participan representantes del gobierno federal, estatal y municipal y representantes de los diversos usos de agua. Estos son lo que en la literatura teórica sobre planeación, si ustedes estudian planeación urbana y regional, seguramente han llegado a la literatura sobre multi-stakeholder roundtables, las mesas redondas de participantes múltiples. En donde yo resido, que es en el Consejo de Cuenca número 16 del Río Santiago, en Aguascalientes, es conexo a aquel que es de mi especialidad, donde yo me he especializado geográficamente, que es el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. Este Consejo de Cuenca tiene territorio de 5 estados, que son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y el Estado de México. Este Consejo de Cuenca se llama Lerma-Chapala precisamente porque inicia en la ciudad de Lerma, en el Estado de México, y corre a través de toda la cuenca, tiene el trasvase a través de toda la cuenca y termina en el lago de Chapala, en Jalisco. Esta cuenca tiene su consejo de cuenca y es uno de los consejos de cuenca más viejos. Fue establecido en 1993 y tiene ventajas y tiene desventajas y tiene muchas lecciones y también tiene muchos problemas, de los cuales hablaré en un momento. Esta es la estructura del Consejo de Cuenca de acuerdo como lo está reportado en su página web, donde hay un presidente, un secretario técnico, el presidente es representante del gobierno de Guanajuato en este momento y, digamos, en el momento de la gráfica, y el secretario técnico es el director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. Acuérdense que como tenemos 26 consejos de cuenca, tenemos respectivamente 13 organismos de cuenca, que son los equivalentes a las regiones hidrológicas administrativas. Hay vocales federales, hay vocales estatales y municipales y obviamente vocales usuarios, y hay comisiones de cuenca, comités de cuencas y cotas, así como gerencias operativas, comisiones de operación y vigilancia, grupos especializados. El grupo que yo más he estudiado es el grupo de saneamiento, obviamente, y las asambleas generales de usuarios. Esta estructura nos sugiere que hay participación de todos los usuarios, ¿no? Digamos, de todos los actores que deberían de participar en esto. Sin embargo, yo he sido, como quienes han leído mi trabajo saben que soy muy crítico de los consejos de cuenca, porque en la versión de diseño deberían realmente ser los espacios de participación social en el sector hídrico de mayor relevancia y de utilidad. Sin embargo, yo he realizado una etnografía longitudinal de muchos años en el Consejo de Cuenca de Lerma-Chapala. La CONAGUA sigue siendo la prioridad en el diseño e implementación de política hídrica, por lo cual en la escalera de participación de ARCIN estamos realmente en los escalones medios. Y es importante hacer notar que como mecanismo de participación de error institucional proviene de una promoción por parte de las instituciones internacionales. Les voy a comentar. Esta gráfica la hice para un artículo que estoy a punto de terminar, pero esta es la forma en la que surgen, es la historia de los consejos de cuenca en México. El primero que ustedes ven en la parte de la izquierda de su gráfica, en 1993, es el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala. Ustedes ven una explosión de consejos de cuenca alrededor de 1999, porque fue cuando la OCDE empezó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empezó a fomentar el Consejo de Cuenca y la gobernanza por consejos de cuenca. Yo soy crítico de esto porque en realidad, a pesar de que los consejos son multiparticipantes, no tienen en realidad, digamos, esta devolución o esta entrega de poder a todos los ciudadanos. Ese es el gran problema que pienso yo que viene en el diseño. ¿Qué sucede entonces cuando no hay un mecanismo formal de participación en contextos de alta incertidumbre institucional? La protesta viene a sustituir funciones del Estado en su interacción, por ejemplo, con actores empresariales. La fotografía que ven en su pantalla es una fotografía de las recientes protestas en contra de Bonafont. Es en realidad uno de los contadísimos casos. Yo he estudiado también conflictos socioambientales por el agua en México. Es uno de los muy contados casos de conflicto por agua embotellada. Realmente es raro que ocurra esto, y esto quiere decir que es un momento de hartazgo de la sociedad. Entonces es importante reconocer el valor de la protesta y de la movilización social como un mecanismo de incidencia y de participación.
Cierro entonces mi participación con algunas conclusiones. Ante la falla de los mecanismos formales de participación social, surgen mecanismos informales, como la protesta y la movilización ciudadana. Y es importante hacer notar que si bien las protestas son 100% legítimas, deben ser importante reparar la relación social de Estado si pretendemos vivir en un entorno democrático, particularmente en el sector hídrico. Entonces, necesitamos reinstitucionalizar, hacer en inglés la palabra es reinvigorate, pero en español creo que la palabra correcta sería fortalecer los mecanismos de participación para tener avenidas oficiales para poder incidir en la política hídrica. Eso, en mi percepción, significa fortalecer los consejos de cuenca de suerte que sean más participativos y en los que realmente tengan poder de decisión, no nada más la Comisión Nacional del Agua, no nada más la Federación. Quiero agradecerle obviamente a muchos de mis colegas de quienes he aprendido mucho en este camino, obviamente. Son demasiados para nombrarlos. Quiero agradecerle la invitación a Sergi y al programa de agua de la UNAM. Y mis datos de contacto están en esta pantalla. Este es mi correo, mi sitio web, mi Twitter y mi Facebook. Y quisiera dejar en este momento mi participación y espero no haberme pasado del tiempo asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, de hecho, fue un excelente manejo del tiempo. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora le damos la palabra a la doctora Carolina Escobar y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a los asistentes que pueden, por favor, compartir sus preguntas a través del chat, del Q&A o de los comentarios en Facebook Live. Doctora. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación a la Red del Agua, al CERCHI, doctor González Villarreal y al maestro Jorge Arriaga por considerarme siempre en sus eventos. Muchas gracias. Bien, pues les aseguro que no nos pusimos de acuerdo con el doctor Raúl Pacheco Vega, pero más o menos coincidimos en varios puntos, lo que me va a permitir ir un poco más rápidamente. El orden de mi presentación es esta, son generalidades acerca de participación ciudadana y su relación con la gobernanza. Luego, cómo estamos en esto en México en particular. Y finalmente, un caso que quisiera compartir con ustedes, que es el relacionado con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Entonces, bueno, de nuevo, la participación ciudadana, como ya lo mencionó el doctor, se divide en estas dos partes, institucionalizada y no institucionalizada, y yo me voy a centrar en la no institucionalizada, en la parte social y comunitaria, ¿no? Como para que sepamos en qué punto de la participación dentro de la institucional, pues ya se explicó, es la que está coordinada, regulada y establecida por el Estado. La no institucionalizada incluye protestas, cabildeo, presencia en medios, en redes, y también la social, que es en la que me voy a centrar. Bien, en cuanto a la relación entre participación y gobernanza, es importante aclarar que la gobernanza es el proceso de coordinación entre actores y grupos sociales de instituciones. La meta es construida colectivamente y por lo general se da como en espacios de incertidumbre, ¿no? Este proceso de coordinación implica pues, que hay relaciones entre diferentes actores, que hay diversidad de actores y la aceptación de esta diversidad es fundamental cuando se habla de procesos de gobernanza. Implica una capacidad de acción, es decir, no nos estamos reuniendo para conversar, sino para generar acción, para generar soluciones. Tiene una dimensión territorial muy fuerte y procesos de organización y planeación colectiva. Por tanto, no podemos hablar de una sola gobernanza, no solo un tipo de gobernanza, sino que estamos hablando de toda una cantidad de tipos de gobernanza que se pueden dar, porque estos cambios en la organización política y económica pues llevan a conformación de diversas formas de gobierno que tienen niveles diversos de participación. Ahorita ya nos mencionaban como esta escala o esta escalera de la participación que hay. Estos niveles de participación variada hacen que la forma que asume la gobernanza también varía, ¿no? Entonces, estas diferencias en la forma de participación llevan a que haya también formas de gobernanza desde la delegativa, que podríamos hablar del nivel más básico de la escalera de la participación, hasta la colaborativa, y bueno, por ahí está por construirse otras más.
Y finalmente, para hablar del tema de gobernanza del agua, pues las formas que adopta esta gobernanza surgen dependiendo de la forma distinta de administración y de gestión de cada comunidad, y está dada principalmente por la forma en la que se construyen los acuerdos al interior de las comunidades, en los procesos de planeación, de organización, de gestión y de acción, la toma de decisiones, las formas también que asumen los mecanismos y las instancias para expresión de intereses, y los mecanismos de rendición de cuentas. Como ustedes ven, todos estos elementos que son los constitutivos de la forma de gobernanza que surge a nivel social, tiene una base fundamental en la participación. Entonces, la forma en la que se da la participación, o los niveles de participación, mejor, de cada uno de estos aspectos son los que van a ir estructurando poco a poco qué es esa gobernanza y cómo se da a nivel local. Bien, en México podemos hablar de muchas formas de participación social respecto al agua. Esto solamente como para darnos un vistazo general. En México 2017 se habla de los diferentes gestores de agua, ¿no? Entonces está lo público, que considera pues la administración municipal, que es la que por la Constitución corresponde. Hay algunas con administración estatal, intermunicipal, etcétera. Social, que es la que nos interesa, en donde están los comunitarios, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, organizaciones ejidales o comunales. Y acá suman 1.200 organizaciones que gestionan el agua en México, reconocidas por el INEGI en 2017, en esta encuesta socioeconómica. Por otro lado, bueno, también habría que recordar que en INEGI 2020, las localidades de menos de 2.500 habitantes, que es como se define la ruralidad en México, corresponden a 184.295 localidades. Y si hacemos como un cálculo de, bueno, los municipios por lo general no tienen la capacidad de llegar a lo rural, es decir, que atienden el casco urbano la mayoría de las veces. Podríamos asumir que por cada lugar de estos rurales hay un sistema, una forma de organización para gestionar el agua, ¿no? Es decir, que podríamos estar hablando de 184.295, aunque sabemos que en algunas los municipios sí alcanzan a llegar y en otras existen incluso más de una organización, ¿no? Entonces, estamos hablando de un número bastante importante. Y las leyes estatales de agua en México pues las reconocen de diferentes maneras o las nombran de diferentes maneras, ¿no? Comités de agua, de usuarios, comunitarios, patronatos, comisiones locales, etc. Entonces esto es como para darnos cuenta de cuando se habla de no, es que la gente no participa, pues bueno, veamos a qué nos estamos refiriendo con participación, ¿no? Tenemos más o menos entonces 184.000 localidades en las que la gente participa para la gestión de su propia agua, ¿no? Para organizarse, para ver cómo construyen el canal de distribución, cómo sancionan a los que no pagan, a los que no cooperan, etcétera, ¿no? Entonces es importante considerar esto. Finalmente les quiero presentar el caso del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Este inició el 27 de octubre de 2019 con la visita del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a Sonora, en donde se comprometió básicamente, bueno, se comprometió a dar inicio a este Plan de Justicia del Pueblo Yaqui con dos objetivos: resarcir el daño hecho a esta población e iniciar una nueva era en la relación Estado-Pueblo Yaqui. Y con esto restablecer derechos en el caso de que estuvieran incumpliéndose o cumplirlos progresivamente. Entonces acá se partió de 3 puntos fundamentales. El autodiagnóstico que hizo la misma comunidad, que además hizo propuestas propias para cada uno de los problemas que encontró en su autodiagnóstico. Mesas de diálogo permanentes que todavía continúan respecto a cada uno de los temas y acuerdos públicos. Entonces, lo que surge de las mesas de diálogo se lleva al lugar, a la ramada, que es como el lugar en donde se hacen públicos los acuerdos, y todo esto es un proceso de construcción permanente. A partir de este punto de inicio, se consideraron 3 temas prioritarios, que son tierra y territorio, agua y medio ambiente y desarrollo integral, que incluye
todo lo relacionado con salud, lo económico, lo social, educativo, cultural, construcción de caminos, escuelas, hospitales y demás. Resalto agua y medio ambiente porque es en el que me voy a centrar. Aquí hay varios compromisos. Uno de ellos es la creación y transferencia del distrito de riego 018, la construcción de un acueducto Yaqui, del acueducto Yaqui mejor, la desalinización de suelos que tiene que ver con el distrito, con el funcionamiento del distrito, pero pues que es una afectación bastante importante allí. Entonces se consideró como en la optimización del distrito ese tema como aparte. Y el caudal ecológico del río y todo el tema de educación ambiental, ¿no? Esos son los temas que compone esta parte de agua y medio ambiente. Y repito, estos 3 temas fueron priorizados por las mismas, o sea, por el mismo pueblo yaqui y lo hicieron en ese orden, ¿no? Entonces es bien importante esto. Entonces, a partir de este diagnóstico inicial y de este trabajo en mesas de diálogo, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, coordina todo el tema del plan de justicia yaqui, es la entidad coordinadora de todo este plan y nos convoca a todas las entidades para acudir a las soluciones. Bueno, como saben, hago parte del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así que fuimos convocados a través de la Semarnat para apoyar todo el tema de agua y medio ambiente. Y acá, un tema muy importante fue el del distrito de riego, la creación del acueducto y el caudal ecológico. Para esto, entonces se dijo, bueno, armemos una estructura de cómo puede funcionar. Y lo que hicimos fue, partamos del mismo pueblo, ¿no? Entonces, las comunidades yaquis se organizaron, nombraron a unos técnicos del agua, es decir, personas que saben más del agua porque han estado más involucradas con el distrito, bueno, que tienen más conocimiento al respecto, y con ellos nos sentamos en talleres de días enteros a ver cómo estaban pensando ellos su administración del agua. Llegando a esta conclusión que está un poco compleja, pero se las voy a explicar muy rápidamente. Lo primero, esta es como la estructura, todavía está en construcción, estamos finalizando, y esta sería la estructura, tanto la global, ahorita les muestro, esta parte inicial sería la global, como la específica para el distrito de riego. Entonces, el objetivo es administrar, operar y conservar, bueno, ustedes acá lo ven, el distrito de riego en beneficio de los usuarios y como patrimonio del pueblo yaqui. Esto es muy importante, aquí resalto en medida lo más destacado de estos objetivos. Manejar en forma sustentable el agua, estos son objetivos construidos directamente con ellos. Realizar las funciones con apego, estos son los principios que ellos acordaron, equidad, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar el buen funcionamiento del distrito y la relación armónica entre los usuarios. Entonces, estos son como los fundamentos de este distrito que está o que va a empezar a ser administrado por el pueblo yaqui. Entonces acá tenemos una estructura tradicional de un distrito de riego, responsables del área de operación, de conservación y de administración. Acá donde dice áreas, pues ya vienen todas las subáreas que ya están diseñadas y todo, pero me parecía que era demasiado. Importante para destacar acá, las personas que nos acompañan del área social, es el poder del lenguaje, como los nombres de cada una de estas instancias fueron propuestos por ellos, entonces son responsable del área de operación y comisionado de operaciones, la persona que está comisionada para que cumpla la función, y se peleaban un poco con lenguaje tipo jefes o algo así, ¿no? Entonces, esta es la estructura general. Y aquí están las asambleas de los 8 pueblos yaquis y las reuniones de usuarios por sección. Entonces es importante que la toma de decisiones la hace el gobierno, que es los 8 gobernadores del pueblo yaqui, pero a través de las asambleas. Ya para irme muy rápidamente, esta es la toma de decisiones, esto es lo más importante, está el Consejo de Administración, las unidades administrativas les dan la información, se procesa la información a través de las asambleas de los pueblos. Y estas asambleas de los pueblos nombran a delegados que retroalimentan al Consejo de Administración lo que se entrega para que ellos informen al gobierno completo de los 8 pueblos y allí se tomen las decisiones. Igualmente estas asambleas llevan las controversias a esta instancia para que se tomen las decisiones y se tomen las decisiones pues estratégicas, ¿no?
y se solucionen las controversias. Entonces, lo que quiero destacar acá es que una estructura tradicional de un distrito de riego, cómo se adapta a las formas tradicionales de toma de decisiones de gestión y de administración del propio pueblo yaqui, ¿no? Y cómo a través de una iniciativa con ellos es posible crear estas otras formas de organización en las cuales una estructura tradicional se adapta a las estructuras propias de estos pueblos, y esto es lo más, como lo más potente de todo este proceso, me parece que es bastante interesante. Después podríamos hacer un encuentro sobre casos específicos para poder ahondar más en el tema. A manera de conclusiones, pues la participación tiene múltiples expresiones. Entonces, cuando hablamos de participación, no es solamente voy, voto o opino en Twitter y ya, sino que tiene que ver con muchas formas y posibilidades que tenemos de participación. Los niveles de participación se relacionan directamente con las formas que adopta la gobernanza. Y finalmente, es posible crear nuevas formas de administración del agua desde lo local y con una raíz cultural y territorial propia, ¿no? Esto depende muchísimo de la voluntad política que haya y de la organización y niveles de organización de la población. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Acá les dejo mi correo electrónico y de nuevo gracias a todos por la invitación y la participación. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Bueno, entonces hemos tenido una gran participación de todos los asistentes. Sí, podemos dejar de compartir, Carlos. Muchas gracias. Y hemos tenido una gran participación de las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, y tenemos un perfecto manejo del tiempo. Entonces, lo que quisiera proponer es hacer una ronda de preguntas específicas para cada uno de ustedes y después hacer unas reflexiones generales con base en las otras preguntas. A usted, doctor Raúl Pacheco Vega, le preguntan que pues usted ha estudiado ampliamente los consejos de Cuenca y que seguramente ha identificado los grandes retos que existen en las elecciones de sus participantes o en el proceso de selección. ¿Cuáles son estos retos primero y cómo podemos superarlos? Y dentro de la parte de los consejos de Cuenca, si considera que el análisis de redes sociales y gobernanza colaborativa ayuda a un mejor entendimiento de este problema. También a usted, doctora Carolina Escobar, le preguntan, usted habló de la participación de las organizaciones civiles o las asociaciones civiles en la administración y gestión del agua de manera directa. ¿Cómo es este proceso? Y preguntan en específico si es posible que una asociación civil reciba una concesión para hacer la administración directa del agua. Si quiere, empezamos ahora con el doctor Raúl Pacheco. Con mucho gusto. Primero que nada, quisiera agradecer a todos los participantes, tanto panelistas como participantes en el Zoom y en el Facebook Live. Me tomé la libertad de ver cómo iban los comentarios también de Facebook Live. Veo allí algunos comentarios de colegas como Soledad Gaitán y Marisa Mar, que también hicieron. Entonces voy a tratar de resumir mis respuestas, tratando también de responder un poco de lo que se ha preguntado en Facebook Live. Que es muy cierto. El reto de la selección de participantes, el reto de la operación, y alguien preguntó en el Facebook Live también sobre los comités de Cuenca. Mi crítica fundamental a la estructura del Consejo de Cuenca y está relacionada precisamente con el reto de selección de participantes. En el papel, quienes participan son, digamos, por ejemplo, el gobernador del estado de Guanajuato, el gobernador del estado de Jalisco, eso es en el papel, porque en la realidad cada quien delega una representación. Y ese es el problema en todos los mecanismos de democracia participativa. Quien participa puede ser resultado de un proceso de selección. Y qué bueno que CERSHI y Agua UNAM están enfocándose en corrupción, porque de hecho, este es uno de los puntos en donde puede haber más corrupción, en cómo seleccionamos estos participantes en los consejos de Cuenca, ¿no? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Para mí, poder hacer etnografía en el Consejo de Cuenca fue relativamente sencillo porque soy un académico que tiene, digamos, no sé, tengo 17 años estudiando el Consejo de Cuenca. Yo lo empecé a estudiar antes de que siquiera hubiera Facebook y Twitter, ¿no? Y ahora ya tienen, digamos, estos mecanismos. Con lo cual, también quisiera responder la pregunta del maestro Eduardo Ríos sobre el análisis de redes. Lo que no se van a encontrar, lo que les va a resultar medio chistoso es que una herramienta como el análisis de redes sociales, que es una herramienta cuantitativa, primordialmente matemática,
tiene fundamentos estructural funcionalistas marxistas. El análisis de redes sociales se creó para entender divergencias de poder, para saber quiénes en los nodos de una red tenían más o menos poder. Esto se los digo para que sepan que el marxismo sí tiene, de hecho, aplicaciones y muchas. Entonces, sí es importante hacer un análisis de redes, pero más que el análisis de redes, yo creo que es importante hacer un análisis de poder, que es el análisis que yo creo que nos falta. ¿Quién tiene acceso al poder? Yo, por ejemplo, en mi trabajo utilizo mucho ecología política, y la ecología política se encarga precisamente de encontrar y de mapear estas divergencias de poder. El problema está en quién asigna el poder, y en una estructura de gobernanza jerárquica como la que tenemos en México, el poder lo tiene la federación. Ese es el gran problema. Tenemos que transformar estos mecanismos, que es, yo soy entusiasta de los comités de cuenca porque son escalas más chiquitas. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es que el flujo de poder venga de abajo hacia arriba. Por eso es por lo que también yo respeto mucho la protesta, porque yo creo que la protesta es una forma de jalar el poder de abajo hacia arriba. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Carolina Escobar. Muchas gracias y muchas gracias a todos por las preguntas y la participación. Bien, en cuanto a las asociaciones civiles, bueno, desde el INTA también estamos desarrollando una investigación sobre participación en la administración local del agua, y allí nos hemos encontrado con, por ejemplo, fraccionamientos que se constituyen como asociación civil para cobrar sus cuotas, por supuesto, y les es asignada una concesión para administrar su propia agua. Entonces, esta, por ejemplo, era una forma de gestión comunitaria del agua que no habíamos registrado, pero pues que sí tiene sus características, y por eso también ya no estamos hablando de gestión comunitaria, sino más bien de gestión local, ¿no? Para no referirnos únicamente a los ámbitos rurales, sino también a los urbanos. Entonces, pues sí, hay concesiones que se entregan de esa manera, a través de asociaciones civiles. Hay otra pregunta relacionada también con el tiempo que llevamos en todo este proceso con los yaques. Como les comentaba, empezamos en 2019, en octubre, y ha sido un proceso, si bien contrarreloj e intenso, pues son encuentros mensuales, pero con un compromiso muy claro por parte del pueblo yaqui. Es decir, aquí estamos hablando de restitución de derechos y de cómo a través de todos los años el pueblo yaqui pues ha sido desconocido en muchos sentidos, bueno, se le ha tomado el pelo también en muchos otros. Entonces, no hay que convocarlos a que participen. Ellos están como ansiosos de trabajar para recuperar su territorio, su agua, sus formas tradicionales de toma de decisiones y demás. Entonces, pues ha sido un proceso largo, intenso, y de nuevo no está solamente el INTA, pues somos nosotros parte también de la Semarnat, y es un proceso coordinado por el INPI en el que participan entidades de todos los ámbitos, como mencioné, salud, educación, bueno, todos los ámbitos. Así que, bueno, ¿contesto la pregunta de los consejos o todavía? Muchas gracias, doctora. Si quiere, hay otras dos preguntas como un poco más generales que sirven como marco para estas respuestas específicas. Y bueno, considerando que la idea de este webinar se inserta en la serie de ética e integridad, la pregunta específica es cómo contribuye la participación social a la construcción de entornos éticos y de integridad en el sector hídrico, y cuáles serían los retos de no tener esta participación social, ¿no? En el contexto de ética e integridad. También, ¿cómo capacitar a los ciudadanos que desean participar en los consejos de administración del agua, no solamente los consejos de cuenca, sino dentro de los organismos operadores, la participación social de los organismos operadores? ¿Cómo capacitar a estas personas que deciden o que quieren participar en estos mecanismos formales? Y por último, si preguntan cuál es su perspectiva, si la conocen, sobre la dictaminación del la propuesta de la nueva ley de aguas, cuál es su visión sobre la propuesta que ellos tienen de participación social en específico. Y ahora empezamos al revés, doctora Carolina Escobar. Gracias. Bueno, pues la incidencia de esto en temas de ética pues es muy importante, porque por un lado la participación cruza por el componente de información, ¿no? Entonces, parte de la información
la información es en dos vías. Entonces, por un lado está el compromiso ético de las instituciones obligadas o del sujeto obligado, pues, a tener datos abiertos y sistemas en tiempo real, plataformas interactivas y también el reconocimiento de saberes como lo que acabamos de ver, pero también por otro lado, parte de la ciudadanía, estar informado de qué es ese acceso a la información, cómo se solicita, cómo se investiga, cómo puedo buscar y recibir información. Y en esa medida el fortalecimiento, lo vinculo con la siguiente, el fortalecimiento de capacidades, pues tiene que ver con la difusión de información apropiada y oportuna, pero también con la formación para la búsqueda, para la construcción, para la lectura y la interpretación de los datos que se pueden ver. Entonces, en ocasiones decimos es que no hay instancias de participación, pero muchas de ellas se quedan libres porque la gente no participa, y no participa no porque no tenga ganas, sino porque no tiene la información de cómo acceder a estos espacios, cómo vincularse, o porque se considera que son espacios especializados, ¿no? En donde las personas que asisten tienen que tener cierto conocimiento, cierta formación, y no siempre están así. Entonces, pues es la invitación a vincularse a esos espacios sin miedo, y sobre todo enterarse, ¿no? Y en eso tiene que ir un poco la cualificación, ¿no? En términos de ciencia ciudadana, reconocimiento de saberes, principios como el no dejar a nadie atrás y transparentar la información, tienen que ser fundamentales en el quehacer público, igual que la toma de decisiones informadas. Y en cuanto a al segundo componente, que es respecto a la ley, pues desde el INTA también hicimos todo el proceso de acompañamiento al dictamen de la ley que se mencionó el día de ayer. Allí un grupo del cuerpo directivo y demás del INTA estuvimos participando de manera muy activa en esta dictaminación, así que allí están presentes como todos nuestros aportes, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor. Muchas gracias. Hay tantas preguntas tan interesantes, pero creo que las voy a enmarcar en una cosa que es fundamental, que es que falta el personal capacitado. Alguien comentaba de nuevo en el Facebook Live que mucha gente no conoce ni siquiera quién los representa en el Consejo de Cuenca. Eso es cierto, es 100% cierto. Entonces, para fortalecer la participación, lo que necesitamos, y esto es en respuesta también a la pregunta de la maestra Marisa Mar y del maestro Juan Alberto Mesa, que también preguntó si se necesita modificar la legislación hídrica. Yo creo que la ley ciudadana está diseñada, yo he acompañado el proceso de la ley ciudadana como observador académico, yo creo que el diseño, y de nuevo, hay que ver el diseño institucional y el diseño regulatorio y luego la implementación. Hay una distancia enorme y digamos, como dicen, del plato a la sopa se cae del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces, yo creo que hay diseños y de diseño legal que podría fortalecer a los comités de cuenca, a los consejos de cuenca y todo. Lo que nos falta es personal capacitado. Y este es el gran problema. O sea, nosotros tenemos que capacitar desde a la gente, digamos, a la gente de a pie, al ciudadano promedio que sepa quién es su representante ante el COTAS, quién es su representante ante el comité de cuenca, quién es su representante. Pero es el mismo problema que tenemos con diputados y senadores. O sea, ganan el puesto y no hay realmente una rendición de cuentas, que es la respuesta a la pregunta que me hacía el maestro Arriaga, que es, digamos, ¿cómo contribuye a la construcción de ética? ¿Cómo puede haber participación social ética? Pues desde el momento en el que haya participación informada, pero que además haya inversión en el fortalecimiento del conocimiento de las personas que están interesadas en la gobernanza del agua. Yo, por ejemplo, vi que hay una participante de la Comisión Estatal del Agua y vi que también el maestro Ricardo Sandoval Minero está entre los participantes que están en el webinar. Cuando yo estudié el Consejo de Cuenca Lerma Chapala por primera vez, una de las cosas que más me sorprendió fue precisamente ese interés. En ese momento el ingeniero Sandoval era coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. El interés del Estado de Guanajuato en fortalecer su inclusión o su intervención en la toma de decisiones de la política hídrica en las escalas más subnacionales y en las escalas nacionales.
ese tipo de fortalecimiento es bueno porque los estados tienen más dinero que lo que pudieran tener los municipios. Yo creo que no hemos realmente explotado el gran poder de los estados en materia de agua. De hecho, me asusté que según esto, creo que quieren quitar la Secretaría del Agua del Estado de México y se me haría un error estupidísimo, porque realmente sí lo que necesitamos son más instancias, más inversión en el sector agua, no menos. Ese es el gran punto. Porque no hay otra forma de fortalecer. O sea, todo cuesta, desafortunadamente, y ese es el problema de una política de austeridad en un contexto en el que necesitamos inversión. Inversión en capacitación, inversión en el capital humano, inversión en infraestructura. No estamos en el momento de una política pública austericida. Es la realidad. Muchísimas gracias, doctor Raúl Pacheco Vega. Bueno, lamentablemente ya no tenemos más tiempo para hacer preguntas a ustedes. Ha sido una plática súper interesante y se quedaron bastante preguntas sin resolver, pero justamente como comentaba el doctor González, vamos a tener un conversatorio, ¿no? Donde podamos continuar dialogando sobre esto y la intención del conversatorio es construir una hoja de ruta para alcanzar entornos éticos y de integridad en el sector hídrico con base en estos 4 elementos que hemos ido analizando a lo largo de la serie de webinars. Y pues nada más le doy la palabra al doctor González Villarreal para que nos regale algunas palabras de cierre. Doctor González. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros esta mañana y en especial al doctor Raúl Pacheco y a la doctora Carolina Escobar por tocar un punto que me viene tocando de alguna manera en mi carrera profesional desde 1973, en donde hicimos el Plan Nacional Hidráulico, y desde 1976 en la Conferencia de Mar del Plata de Naciones Unidas, en donde discutíamos la necesidad de incrementar la participación social en la gestión del agua. Recuerdo muy bien que hicimos una serie de alternativas entonces, cuando hicimos el Plan Nacional Hidráulico, para ver cómo poder estimular esa participación social y en especial en el manejo del agua por cuencas hidrológicas. Y establecimos entonces la definición de lo que eran las organizaciones regionales del agua. Y precisamente en esa ocasión lo discutíamos con el secretario de Recursos Hidráulicos entonces, el ingeniero Leandro Rovirosa, un gran mexicano, que fue también gobernador de Tabasco, y discutíamos cómo poder hacer una transición para poder manejar el agua por cuencas. Y está plasmado en el Plan Nacional Hidráulico esta organización social en usuarios autónomos regulados en su frontera, las condiciones de frontera, por la ley de aguas y por la autoridad federal. Entonces, hay un modelo de participación social y de interacción entre las organizaciones de cuenca y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones semiautónomas de usuarios y la autoridad, que creo que es el tema fundamental y realmente la especialidad del doctor Pacheco, la coordinación entre todos estos elementos. Después el tiempo me tocó ser el director general de la Comisión Nacional del Agua y de implementar muchas de las cosas que pensamos en el Plan Nacional Hidráulico 20 años antes, que por alguna razón se difirió su aplicación. Y nos llegó la oportunidad cuando se vino la crisis en la cuenca de Lerma-Chapala, porque Chapala estaba prácticamente desapareciendo por un exceso de demandas de tracciones de agua de usuarios en los 5 estados que están aguas arriba de Chapala. Y entonces, por ahí hago propaganda, vean mi libro, la experiencia de aguas turbulencias, la experiencia de haber formado precisamente y diseñado lo que es ahora el Consejo de Cuenca y su relación con la organización de Cuenca. O sea, creo que el punto fundamental es lograr que el Consejo de Cuenca
sea el que gobierne finalmente la organización de Cuenca. Y se quedaron en el tintero muchas otras cosas que implicarían una mayor autonomía del Consejo de Cuenca, pero decidimos dejarlas como candado porque queríamos ver cómo funciona el mecanismo de participación. Funcionó bien mientras el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales asistieron a los primeros consejos de Cuenca que celebramos en distintas partes de la cuenca, de distintos estados, y cómo se firmó ese consejo. Yo creo que es un modelo, y lo digo con conocimiento de causa, que es realmente modelo a nivel también del mundo. O sea, tenemos algunos otros compuestos del río Colorado, tenemos algunas organizaciones de la Mary Darling en Australia, etcétera, pero yo creo que no hemos hecho justicia a lo que han logrado los integrantes del Consejo de Cuenca de Lerma Chapala. Yo creo que es un modelo importante a seguir, que desde luego con lo que ha hablado aquí el doctor Pacheco, no me queda duda que podemos mejorar. El problema de participación social en el agua muy pronto se o choca o se puede contravenir contra el modelo general de gobernanza del país. Entonces, de alguna manera, cuando uno construye un modelo de gobernanza del agua, tiene que ser realmente que haya mucha participación, pero realmente que esa participación no vaya en contra de la participación general de gobernanza de los gobiernos estatales, municipales, del Congreso, de los jueces, del sistema de justicia. O sea, tienen que construirlo dentro de toda esta parte. Y creo que me lleva a esa referencia muy importante lo que habla el doctor Pacheco. El otro asunto muy importante que nos plantea Carolina es el asunto de cómo hacer la administración en pueblos que tienen de alguna manera cierta autonomía, como el pueblo yaqui, que tiene toda una historia que me ha tocado también vivir. Pero también hay reticencias a la participación social. O sea, los yaquis se resistieron, creo que siguen resistiéndose a que se les entregue el distrito de riego, porque, bueno, quieren tomar las decisiones, pero no quieren ponerle recursos. Entonces, creo que una participación lleva también una responsabilidad y un compromiso también muy importante. Creo que está en el fondo de algunas de estas cosas y bueno, hay una historia muy larga que también me ha tocado vivir de cerca en este asunto. Y yo creo que no solamente con los pueblos yaquis, sino con otros pueblos autóctonos, pueblos indígenas, el problema del manejo del agua y sus costumbres también, creo que es un asunto que deberíamos reflexionar un poco más. Y finalmente creo que les comentaría que es muy cierto que de la parte legislativa o de la parte netamente académica y de la parte de los legisladores con poca experiencia en el ámbito de la gestión del agua a la implementación, hay realmente una gran distancia. Entonces, creo que uno de los asuntos muy importantes a tener como parte de estos webinars es cómo reducimos esa distancia entre el que está legislando, el que tiene una formación académica y aquellos que están realmente en el campo de batalla, en el día con día de la administración de los recursos hidráulicos en condiciones a veces muy críticas y muy difíciles. Entre otras cosas, por ejemplo, la intrusión del crimen organizado también en el sistema hidráulico nacional. Entonces, el tema fundamental es cómo lograr una participación dentro del entorno que tenemos hoy y que pueda ser implementable con los recursos que tenemos hoy y que además este asunto pueda llevarnos al control de la corrupción en el sistema hídrico de México mediante una participación ordenada, consciente e informada de todos los usuarios. Me parece que es el tema básico y
Yo creo que tendremos que seguir analizándolo, explorando con mayor cuidado cómo poder hacer una conversión de un sistema o el mejoramiento de un sistema bajo estos principios de integridad, de honestidad, de control de la corrupción. El control de la corrupción es un mal término. Erradicar la corrupción del sistema, porque eso nos podría llevar a un mucho mejor manejo y gestión de los recursos hidráulicos en beneficio de todos los mexicanos. Yo les agradezco mucho y les invito a que nos continúen viendo en nuestro conversatorio. El tema ha sido, yo creo que muy bien tratado. Muchas gracias, doctor Pacheco. Muchas gracias, doctor Escobar. Jorge, muchísimas gracias por habernos forzado casi a tocar este tema tan complicado como lo hemos visto aquí, casi con alfileres, ¿no? Porque tiene todas las aristas. Gracias, y ¿por qué no continúas, por favor? Muchas gracias, doctor González Villarreal. Muchas gracias, doctor Raúl Pacheco Vega, y a la doctora Carolina Escobar Neira por aceptar nuestra invitación. Ha sido sin duda una plática excelente que, como les decíamos, muchas preguntas se siguen haciendo todavía en este momento, incluso aunque ya no hay tiempo, pero todos nosotros siempre recopilamos estas reflexiones y intentamos justamente en el conversatorio hablar sobre ellas, ¿no? Porque creemos que son muy importantes. Como dijo el doctor González Villarreal, les invitamos el próximo miércoles, que hablaremos de las medidas anticorrupción, y dentro de 15 días este conversatorio donde participarán uno o dos de los ponentes, los que acepten participar con nosotros, sobre una reflexión conjunta para construir de manera colectiva esta ruta hacia entornos de integridad y éticos en el sector hídrico. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.